Bueno, pues vamos a comenzar con esta disciplina de la genética, que es la genética de poblaciones. Y para comenzar es imprescindible dejar claro lo que es un polimorfismo genético, ya que es el material de estudio de la genética de poblaciones, estos polimorfismos dentro de una población. Y se definen como un sitio variable que por lo tanto tiene al menos dos alelos, donde el alelo más raro tiene una frecuencia al menos del 1%. Esto para tratar de dejar fuera lo que son las mutaciones y que el polimorfismo al menos tenga esa representatividad del 1%. De ahí del polimorfismo se deriva lo que son los marcadores genéticos, que tal cual es el término que le damos al estudio de esta variabilidad en genética poblacional. Y estos se definen como polimorfismos que permiten diferenciar cromosomas, individuos y eventualmente también las poblaciones. Hay dos tipos principales de marcadores, que son los marcadores bialélicos, que tienen nada más dos alelos, como puede ser una transición, una transversión o una inserción de lesión. Y por el otro lado tenemos los multialélicos, como los STRs, Short Tandem Repeats, o repeticiones cortas en tándem, que posteriormente veremos que es la herramienta de rutina para el trabajo de genética forense. La genética de poblaciones se define o estudia la distribución de los genes o rasgos heredados en las poblaciones, pero también los factores que cambian o mantienen constantes las frecuencias, ya sea de genes o genotipos, durante el tiempo. Entonces, aquí hablamos de que ya no nos interesa tanto el gen o su comportamiento en el individuo o sus características bioquímicas o moleculares, sino cómo se distribuye en una población, en un conjunto de individuos. De ahí la gráfica de una distribución de un polimorfismo. La población, por su parte, que también es objeto de estudio de esta materia, se define como un grupo de individuos de la misma especie que normalmente viven en el mismo lugar, en el mismo tiempo, y cada uno de ellos puede aparearse potencialmente con cualquier otro miembro. Cabe señalar que los límites entre una población y otra, en el caso de los humanos, es muy variable. Puede ser cuestiones incluso culturales, como el lenguaje, la religión, hasta el partido político o equipo de fútbol suele separar o hacer menos probable que un individuo se case con otro. También tenemos por ahí el concepto del pool génico o el acervo génico, que es como la combinación de gametos que produce la población y que va a dar lugar a la siguiente generación. Ok, ya comenzando a trabajar en la genética de poblaciones, pensando en los parámetros que obtiene un genetista poblacional cuando quiere estudiar una población, tenemos a las frecuencias, ya sea alélicas o genotípicas, y no son otra cosa que la proporción relativa que tiene un gen o genotipo en la población. La manera de obtenerlo es muy sencilla, es simplemente mediante conteo. Ves cuántas veces se repite el alelo en cuestión, aquí representado por la X, y lo divides entre el total o el número total de X de la muestra. Estos estudios o estas frecuencias, por lo general, se obtienen de muestras poblacionales. El estudiar toda una población de miles o millones de habitantes o de personas, pues no es práctico. ¿Cómo se hace esta tarea? Bueno, tenemos un ejemplo para un marcador o un polimorfismo dentro del gen MTHFR, metiltetrioidofolato reductasa, donde tenemos dos alelos, por lo tanto es un marcador o polimorfismo bialélico, tres genotipos diferentes, homocigoto para A y G y heterocigoto AG, y tomamos una muestra de 200 individuos con esta distribución. Sacamos la frecuencia de genotipos. ¿Cómo se obtiene? Dividiendo el número observado del genotipo AA entre el total, que son 200,
el número observado de heterocigotos entre el total, que son 200, y de la misma forma para el homocigoto GG. Tenemos esta frecuencia y lo que sigue es obtener la frecuencia alélica. La manera más sencilla de hacerlo es a partir de los datos de frecuencia que obtuvimos previamente. En el caso del alelo A, se obtiene sumando la frecuencia de homocigotos A más la mitad de la frecuencia de los heterocigotos. Se debe de dividir entre 2 o por mitad la frecuencia de heterocigotos, porque esa frecuencia, pues nada más el 50% representa a las A's, que son las que estamos considerando para esta frecuencia de ese alelo. Entonces sumamos estos datos y nos da en este caso 0.52. Para el alelo G, tomamos ahora la frecuencia del alelo G, que aquí es 0.22, más la mitad de heterocigotos, y tenemos esta otra frecuencia. Muy bien, ahora vamos con el equilibrio Hardy-Weinberg, eso que tantos dolores de cabeza nos da a los que hemos estudiado genética, y que bueno, espero que con estos videos se facilite la comprensión de este tema. Bueno, tenemos el apareamiento al azar, que es una condición básica para que se dé el equilibrio Hardy-Weinberg, y pues plantea que los cruzamientos se dan de manera indistinta entre todos los individuos de la población, también que tienen la misma fertilidad para todos los cruces, y eso significa pues que va a haber una constancia en cuanto a las frecuencias de una generación a otra. Vamos a ver cómo sucede esto con este ejemplo de los gatos, donde tenemos estos genotipos. Vemos que el alelo B mayúscula se relaciona con el fenotipo negro, tanto homocigoto como heterocigoto, es decir, es el dominante, mientras el B minúscula es recesivo y define el color blanco. Se obtiene la frecuencia en la población de cada genotipo y después la frecuencia de los alelos, que aquí la describen como gametos, a partir de esta frecuencia de genotipos. Aquí se aplica la fórmula que vimos anteriormente, entonces nos sirve de repaso, donde se suma la frecuencia de homocigotos, BB mayúscula, porque estamos obteniendo la B mayúscula, o a la frecuencia de ese alelo B mayúscula, más la mitad de la frecuencia de los heterocigotos, que en este caso es 0.24, y obtenemos la frecuencia de B mayúscula. Para B minúscula ahora tomamos como referencia la frecuencia de homocigotos BB minúscula, más la mitad de la frecuencia de heterocigotos, y tenemos la frecuencia de 0.4 para B minúscula. Muy bien, con estas frecuencias de alelos, que son las que corresponden a los gametos que va a generar esta población, si lo ponemos en un cuadrito de Punnett, de esta forma, representando los gametos masculinos y femeninos con las frecuencias que obtuvimos previamente, veremos que lo que se espera obtener de genotipos en la siguiente generación va a ser esto. Para homocigotos, BB mayúscula, pues 0.6 por 0.6, 0.36. Para homocigotos B minúscula, 0.4 por 0.4, 0.16. Para heterocigotos hay dos maneras de obtener el heterocigoto, cuando la mamá da el B mayúscula o cuando el papá da el B mayúscula. Entonces, como hay dos maneras de obtenerlo, esto representaría al 2PQ y en total nos da un valor de 0.48. Como vemos en la frecuencia de la generación parental o original que teníamos de los gatos y de la que se espera en sus hijos, pues es notorio que la frecuencia es exactamente igual, es decir, la frecuencia se mantiene constante de generación en generación. Es lo que nos quiere decir esta diapositiva. Los supuestos o lo que asume este modelo, pues son diferentes aspectos que están aquí descritos. Cabe mencionar que en realidad ninguno de ellos se cumple. No siempre los apareamientos son al azar. Sabemos que los marcadores o en el genoma hay sitios que mutan, que también algunos genes han sido sometidos a lo largo de la historia evolutiva humana a selección natural,
que entre las poblaciones, principalmente en las humanas, hay procesos de flujo génico o migración, que se sobrelapan las poblaciones, es decir, que hay casos de matrimonios, como la canción dice, de 40 y 20, también que no todas las poblaciones son grandes, hay algunas pequeñas como grupos indígenas cerrados, y total que no se cumplen todos estos supuestos, pero hay que considerar que este equilibrio Hardy-Weinberg es un modelo, es una simplificación. Me gusta mucho citar una frase que escuché en un libro que decía que estos modelos son como mentiras que nos llevan a la verdad. Es decir, que aunque no se cumplen perfectamente, pero se ha demostrado que en general la mayoría de poblaciones, prácticamente todas y la mayoría de genes se ajustan a este equilibrio. Sin ser perfecto, sin ser exacto, hay una congruencia entre lo que plantea el equilibrio y lo que se observa en poblaciones humanas. ¿Qué es lo que predice el equilibrio Hardy-Weinberg? Predice que las frecuencias se van a mantener constantes de generación en generación, como lo vimos en la diapositiva anterior, y lo que es más práctico desde el punto de vista de la genética forense, que hay una relación matemática entre la frecuencia de alelos y genotipos determinada mediante la fórmula del binomio al cuadrado, de manera que si yo cuento con la frecuencia de los alelos, yo voy a poder estimar la frecuencia de los genotipos que tengo acá, o viceversa, si yo cuento con la frecuencia de genotipos, yo puedo estimar la frecuencia de alelos. Se ha demostrado también que esta fórmula aplica para sistemas multialélicos, como se ve aquí. Los homocigotos nada más se forman una vez, elevando la frecuencia del alelo al cuadrado, y los heterocigotos, pues 2 veces, aquí como lo estoy señalando en este cuadro. Bueno, el ejercicio 1 comprende en estimar las frecuencias de diferentes genotipos, considerando que la población está en equilibrio Hardy-Weinberg, cuando la frecuencia de los alelos son para A1 es 0.1, para A2, 0.2, para A3, 0.3 y para A4, 0.4. Entonces, la invitación es que pongan en pausa su video, traten de contestar, de estimar la frecuencia de los genotipos de esta población, considerando que hay estos 4 alelos, y pues ya continuar con el video donde les voy a dar la respuesta. Muy bien, suerte. Estos son los genotipos posibles, bueno, algunos de ellos y las frecuencias, poniendo como referencia algunas fórmulas. Bueno, vamos a corroborar sus resultados de este ejercicio. Aquí tengo, no todos, pero la mayoría, donde para A1 vamos a tomar como referencia que A1 es representado por P. Entonces un homocigoto sería P al cuadrado, es decir, 0.1 al cuadrado, entonces su frecuencia sería 0.01. Para A1A2 sería 2PQ, 2 por 0.1 por 0.2, 0.04. A1A3 sería 2PR, 2 por 0.1 por 0.3, 0.06. A1A4, 2PS, 2 por 0.1 por 0.4, igual a 0.8. Para el homocigoto A2A2 sería Q al cuadrado, 0.2 al cuadrado, que sería 0.04. En general, entonces, vemos que podríamos utilizar incluso nada más 2 fórmulas, P al cuadrado para los homocigotos, como A1A1, A2A2, A3A3, A4A4, etc. O 2PQ para todos los heterocigotos. Con esto terminamos. Los espero en el siguiente video para ver la comprobación de que el equilibrio Hardy-Weinberg. Gracias por su atención.